No me contesta, no me responde. Ay, señor María José. Bueno, ahí está, Ahí esa es la está. primera. Sí, esa es la primera diapo, ¿ya? Que fundamentalmente constituye entonces los testículos la gona masculina, obviamente. Y ese es un testículo entero humano, ¿ah? Y ahí está la cabeza del epidídimo arriba, ¿no es cierto? El epidídimo y el conducto eferente. Pero ahí está toda la gona, a ver si tiene movimiento. No tengo movimiento, así que pasarla así nomás. ¿Qué es lo que es el testículo? Entonces, todas las hormonas sexuales masculinas, ¿no es cierto?, se producen sobre todo en el testículo, ¿no es cierto? Pero también hay otras que se producen, ¿no es cierto?, en el lóbulo anterior del hipófisis, ¿no es cierto?, la LH y la FSH, que también a nosotros nos afecta. Y también lo tenemos, ¿no es cierto?, en la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? En la zona reticular, ahí tenemos hormonas andrógenos que se liberan. Pero fundamentalmente el testículo entonces es un órgano que produce gametos y a su vez, ¿no es cierto?, produce hormonas sexuales masculinas. Entonces, de tal manera que eh, eh, donde la principal hormona es la testosterona, pero hemos visto que es poco eficiente la testosterona. En cambio, la dihidroxi, ¿no es cierto?, testosterona es mucho más eficiente, ¿ya? Y es el responsable de los caracteres sexuales secundarios en los niños, entonces después y después de la pubertad también, pues, porque vamos adquiriendo todas las características sexuales de un varón. No puse movimiento, tiene que pasarla así, no quiere pasar. Qué tontera, estos son los imponderables. ¿Cómo paso a la siguiente? Ay, señor María José. Ahí pasó. Entonces, esto nuestro testículo es un órgano de forma ovalada, ¿ya? Que tiene esas dimensiones que ustedes las saben para anatomía: 4 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Y que tiene externamente una capa que se llama albuginia, que voy a poner mi puntero láser aquí para poder... puntero láser, ¿dónde está mi puntero láser? Está mi puntero láser. Esa albuginia que protege a todo nuestro testículo. Y de ahí se originan todos unos tabiques. Estos que están acá y forman los lobulillos, y cada testículo tiene, ¿no es cierto?, 250 lobulillos testiculares, donde en su interior se encuentran entonces los túbulos seminíferos, pues, ¿ya? Esos son los... Y, y, y estos lobulillos son de forma cónica. La base está mirando hacia afuera y el vértice hacia la parte de mediastino, donde desemboca, ¿no es cierto?, en esos tubos rectos. Esta vez está con movimiento esta diapo. Qué bueno. Entonces, dentro de cada lobulillo testicular existen de 1 a 4 túbulos seminíferos, lo que están indicados ahí, de los cuales, ¿no es cierto?, estos túbulos seminíferos van a desembocar cada túbulo seminífero en un tubo recto, ese que va a aparecer acá, el tubo recto, que no sé por qué razón no me da la diapo, pero ese que está ahí, eso es un tubo recto, ¿ya? No quiere marcarme el tubo recto, pero es un tubo recto. Entonces, cada túbulo seminífero desemboca en un tubo recto. Y todos estos túbulos rectos van a desembocar entonces en la región del mediastino, donde existe un laberinto de túbulos que son retetesti, ¿ya? Y de ahí del retetesti sale hacia afuera, todos son intratesticulares, salen afuera a través de estos conductos que son los conductillos eferentes, y que van a llegar entonces a nivel de la cabeza del epidimio, ¿no es cierto?, de 10 a 20 conductillos eferentes, ¿ya? Y que indudablemente son, ¿no es cierto?, los conductillos que tienen cilios vibrátiles y van a conducir entonces los gametos sin movimiento todavía hacia el epididimo, para que ahí se busque la maduración. Y existen unas células basales que son absorbentes. Entonces son bien especiales estos conductillos diferentes. Bueno, todo esto van a desembocar entonces en un órgano que mide 6 metros, que es el conducto epidimario, pero forma el órgano, ¿no es cierto?, que tiene 4 o 6 centímetros nada más cortito, que se llama el epidídimo. Y el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola,
y esto es desembocar entonces este conducto grueso deferente, que es un conducto, ¿no es cierto?, más bien muscular que expulsa los gametos hacia el exterior en el momento de la eyaculación, ¿ya? Entonces, todos estos conductos los vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, si hacemos un corte histológico de un testículo, eso es lo que más o menos tenemos, ¿ya? En una fase presencial. Ese es el testículo que está protegido, ¿no es cierto?, por la albuginia, ¿no es cierto?, que es un tejido conectivo denso colágeno. Y de ahí se originan los septos o tabiques, que van a formar entonces los lobulillos testiculares, y dentro de ellos están los túbulos seminíferos. Si miramos entonces un corte de esto mismo con mayor aumento en la albuginia, es esto, ¿ya? Ahí está la albuginia, es un tejido denso colágeno irregular, ¿ya? Que tiene dos zonas, una externa que es fibrosa, ¿ya? La albuginia fibrosa, o externa, y la albuginia interna o la túnica interna o vascular. ¿Y por qué vascular? Porque tiene grandes cantidades de vasos sanguíneos en esta región. Y de aquí se originan los tabiques entonces, que van a formar los lobulillos testiculares. Dentro de cada lobulillo entonces están los túbulos seminíferos, que son que están ahí, ¿no es cierto? Esa es nuestra albuginia, esa es la capa externa, y esa es la capa interna, ¿no es cierto?, la vascular. Cada lobulillo entonces tiene aproximadamente entre 30 y 70 centímetros de largo, que es extremadamente largo, pues es casi un metro, pero que están enrollados dentro del lobulillo testicular. Entonces, los dos testículos hay aproximadamente 1000 túbulos seminíferos, lo cual hace un total de aproximadamente 0,5 kilómetros de producción de gametos. Es bastante grande. Y si nosotros hacemos un corte, ¿no es cierto?, de testículo, nuevamente tenemos ahí nuestros túbulos seminíferos, que vamos a entrar en acción para observarlo en los siguientes cortes histológicos. 24, ha aumentado. 23 presentes. Esos son nuestros túbulos seminíferos que están en el interior. Y lo blanco es la albuginia, ¿ya? Aquí se me corrió el puntero. Esa es la albuginia, y están los lobulillos siempre en la base mirando hacia el exterior, y el vértice hacia el mediastino testicular. Y dentro de estos dos están los túbulos seminíferos, que vamos a ver a continuación, que son esos. ¿Se fijan? Estos túbulos seminíferos, entonces, cada tubo mide aproximadamente 150 o 150 micras de diámetro. Y son de crecimiento en logamientos así esporádicos, no son todos constantes, ¿no? Hay ciclos de crecimiento dentro de cada tubulillo, túbulo seminífero. Estos túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, podríamos decir que está revestido por un epitelio estratificado, ¿no es cierto? No habría no cometemos el error de decir que los gametos están ahí en un epitelio estratificado. Entonces, ¿qué es lo que producen? Las células germinales masculinas, o espermatozoides, ¿no es cierto? Y que estos espermatozoides, ¿no es cierto?, van a entrar en maduración a nivel del epidídimo, y ahí se mantienen entonces. ¿Y qué producen también hormonas? Pues las hormonas sexuales o andrógenos. ¿Cuáles? Las células Leydig, esas que están aquí, pues, esas que están ahí. ¿Ya? Entonces, estos espermatozoides se van a formar entonces varios cientos de túbulos seminíferos. Si nosotros seguimos mirando entonces su epitelio espermático, ¿ya?, lo tenemos ahí, fíjense, ese es nuestro epitelio estratificado que le decía yo, ¿no es cierto?, que están capa por capa, y siguiendo con mayor aumento entonces tenemos compartimento. Es el compartimento tubular que está dentro del túbulo seminífero. Entonces ese epitelio es epitelio espermático, y está acompañado por estas células de Leydig, que son bastante características y diferentes al resto. Estos son los citos, ¿ya? Los citos primarios o grandes, citos secundarios. Pero esta célula que tiene un núcleo grande, ovoideo, cromatina laxa y nucleolo visible, son las células, ¿no es cierto?, de Sertoli. Esa que están ahí. Entonces, es el compartimento entonces tubular, constituido por el epitelio espermático y las células de Sertoli.
pero tengo un compartimento que le rodea, y es el compartimento peritubular. Y aquí entonces encontramos una matriz extracelular amorfa, con presencia de GAGs, entonces con glicosaminoglicano, fibras colágenas tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Células de dos tipos, mioides. ¿Cuáles son las mioides? Esas que tienen núcleo grande, esas que están ahí, de cromatina laxa, que ayudan entonces durante la eyaculación a contraer para eliminar todos los gametos que están, ¿no es cierto?, casi en vía de maduración. Y los fibroblastos son estas que están aquí, esos más chiquititos, esos que están ahí, que van a producir el colágeno, ¿ya? De tal manera que esas son las dos células que más representativas se observan ahí en ese compartimento peritubular. El siguiente compartimento es el compartimento intersticial, donde aquí eso es un tejido conectivo laxo con células de Leydig, esta grande que están, que van a producir la testosterona, ¿no es cierto? Pero hay dos tipos de células de Leydig que vamos a ver en los siguientes diapositivas. Entonces, aquí encontramos fibroblastos, esos que están ahí, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos, está en tejido muy vascularizado, vasos linfáticos, nervios, fibras colágenas y matriz extracelular, los glicosaminoglicanos, protoglicanos. Mire el fibroblasto bonito que hay. Bueno, si nosotros seguimos analizando nuestro epitelio espermático, vamos a encontrar entonces la base, ¿no es cierto?, los espermatogonias. Y aquí yo lamentablemente no tengo una imagen más bonita, pero lo que sí tengo bien claro son los espermatogonios B y A claro. El espermatogonia A oscura no me parece muy adecuado, pero tuve que colocarlo. Eso es de cromatina densa y de forma ovoidea el núcleo, ¿ya? Sin embargo, el espermatogonia A clara tiene una cromatina laxa, pero también de forma ovoidea. Y este que tiene el espermatogonio B, ¿no es cierto? Ya tiene, ¿no es cierto? Se diferencia bien todo lo que es la heterocromatina y la eucromatina, ¿no es cierto? Y núcleo visible, siempre excéntrico. Entonces, estas son las gonias que van a producir, ¿no es cierto?, por mitosis, muchas mitosis, los gametos hacia arriba. Fíjese, y esos son las células de Sertoli, que están ahí, esas dos que están ahí, pero esta y esta está muy clarita. Hay muchas células de Sertoli. Entonces, si seguimos a nuestro análisis del compartimento del epitelio espermático, ¿no es cierto? Esa es la célula, el espermatocito primario. Fíjate que aquí pasamos con 9 micras de diámetro. Aumentamos 18 micras, por eso todas estas células grandes son espermatocitos primarios. Todas estas son primarios, todas estas grandes, ¿ya? Pero más hacia arriba, ¿no es cierto?, en un estado de meiosis que se nos arterio por la cromatina, se fija que está como enrollada en forma de filamentos, esas que están ahí, por ejemplo, son los espermatocitos secundarios. Y eso se reduce también su diámetro, pues, de 18 a 12 micras de diámetro. Y más arriba ya tengo, ¿no es cierto?, las células que se han diferenciado, que son los espermátidas, esas. Espermátidas tardías, ¿ya? Porque las otras, ¿no es cierto?, van a formar los espermios que están ahí. Empieza a aparecer entonces, desarrollarse todo un sistema, ¿no es cierto?, de histodiferenciación, donde el Golgi forma el capuchón, ¿no es cierto?, el acrosoma, la mitocondria se van a formar el segmento intermedio y se va a desarrollar entonces un flagelo. Y ahí ya entramos ya entonces los gametos ya diferenciados que todavía no tienen movilidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Indudablemente van a migrar, ¿no es cierto?, por la contracción de la disculpa, la perrita está por las células mioviteliales, ¿ya? Fundamentalmente por las células mioviteliales. Ya, esas son nuestras células de Leydig, que van a nutrir, van a hacer una serie de funciones, como también, ¿no es cierto?, formar los compartimentos basales y abdominales, para que no puedan ingresar entonces ningún antígeno, y ahí forma una barrera, un componente de la barrera hematotesticular, porque hay que conservar los gametos sin alteraciones. Siguiendo nuestro análisis, ¿no es cierto?, del epitelio espermático, ¿ya?
Esa sería la espermatogonia tipo B. Se fijan que tiene un núcleo redondo, que son distintos a estos núcleos que son ovalados, ¿ya? Esos núcleos ovalados, si tiene cromatina densa, es una espermatogonia A, oscura. Si tiene cromatina laxa, es una A, entonces, A claro. Estas son las células madres, ¿no es cierto? La A, que son las que están renovando por mitosis a los espermatogonias. El A claro puede pasar, ¿no es cierto?, a B, o simplemente pasar también a oscuro. Entonces, por división meiótica da origen a estos grandes, bueno, esa es una célula de Sertoli que me está mostrando, pero a esas grandes, que son los espermatocitos primarios, ¿ya? Cito primario, que se nota muy bien porque son las más grandes, esos, por ejemplo. Sin embargo, los observa que están más abajo, esta, por ejemplo, más chiquitita, ¿no es cierto?, es cito secundario, ¿ya? Ese, por ejemplo, que tiene el mismo diámetro de eso. 12 micras de diámetro, 18 micras, pasa de 9, 18, 12, y vuelve a 9 micras en las espermatogonia que están casi en el lumen, perdón, la espermatia. Y ahí sufre un proceso entonces de diferenciación. Ya fíjese, se está diferenciando, donde el núcleo va hacia un extremo, ¿no es cierto? Y todo el citoplasma empieza a ser eliminado, excepto, ¿no es cierto?, las mitocondrias que forman aquí el futuro cuello del gameto, del espermio. Y estas son las células de Sertoli. Ahí tengo 2 células de Sertoli, ahí tengo otras 2 más, ¿ya? Y hay muchas células de Sertoli en todo el perímetro. No solo en este túbulo seminífero, sino que aquí también. Se fijan, células de Sertoli. Entonces, esas son nuestras células de Sertoli. Si nosotros analizamos, seguimos analizando, entonces, nuestro epitelio espermático, ¿ya? Vamos a tener entonces que las células de Sertoli hacen compartimento basal, que protege a todos los gonios para no ser alterados por ninguna toxina y ningún antígeno. Pero hay otro compartimento también que está cuidando las células de Sertoli, estas dos que están aquí, ¿no es cierto?, que son de forma cilíndrica, esa también, que forma el compartimento abdominal, entonces todo lo que está por dentro de este compartimento, como son los citos primarios, los citos secundarios, las espermátidas, entonces están protegidas por estas células de Sertoli. Abajo tenemos la ergonia oscura, esa me pareció la más atendible, que sea una A oscura, pero tengo también espermatogonias A claras, como esa, y las espermatogonias B, que ya tiene, ¿no es cierto?, un nucleolo excéntrico, pero tiene ya nucleolo, ¿no es cierto?, cromatina, fíjense, esos gránulos que están en la cromatina densa, ¿no es cierto?, heterocromatina, y se nota mucho mejor. Esta debería tener un núcleo de esa manera, heterocromático y de forma ovoide, pero no encontré ninguna imagen más que esto. Acuérdense que estamos sacando imágenes de por internet. En las clases presenciales tenemos nuestros cortes histológicos. Este tubo seminífero, entonces, ¿no es cierto?, entre los espacios que hay entre los túbulos seminíferos están las células de Leydig o células intersticiales, ¿ya?, que son esas que están marcadas acá. Entonces, hay dos grupos de células intersticiales. Las intersticiales, esas que están al medio, ¿no es cierto?, esas son las que producen testosterona, ¿ya?, fundamental entonces para el apoyo, ¿no es cierto?, de desarrollo de la gametogénesis. Y existen otras que son peritubulares, ¿ya?, como esa que está ahí, por ejemplo, que está pegado al compartimento, entonces, peritubular, y que estas son las que van a estimular a la gametogénesis. Entonces, la primera, las intersticiales liberan, ¿no es cierto?, testosterona, en cambio estas están apoyando a la gametogénesis. Entonces, y aquí está toda la variedad de células. Aquí está la cápsula, ¿no es cierto? A esa célula grande, que el núcleo grande es una célula mioide, ¿se fijan? Que a veces son los fibroblastos. Es una célula mioide. Aquí hay otras dos células mioides. Son grandes, núcleo grande, cromatina laxa. Y aquí tengo entonces a nuestros espermatogonias.
¿Se fija? Estos si son muy oscuras, de cromatina densa, son las A oscuras. Si son claras, como esa de núcleo ovoideo, son los A claros. Y esas son células de reserva. En cambio, el B, ¿no es cierto?, se nota muy bien porque su cromatina ya está bien diferenciada ya. Su heterocromatina y su eucromatina. Estoy tratando de ubicarme, yo creo que esta podría ser el B. ¿Ya? Y esta es por mitosis dan origen a estas células grandes que están aquí, los citoprimarios. Y esta, ¿no es cierto?, dan origen a los citos secundarios, más chiquititos. Y esta a la espermatia. Y esa es la conclusión que tenemos nosotros en la formación de todos la serie de formación de gametos. Y ya esta es la parte superficial, a todas las espermatias les sufre un proceso de espermio histodiferenciación, ¿ya? Donde se produce entonces un cambio morfológico en ello para transformarse en espermatozoides. Y esas son nuestras células de Leydig. Siguiendo nuestro análisis, ¿no es cierto?, aquí aparecen las células peritubulares y las intersticiales, ¿ya? Entonces, esas son las peritubulares que van a estimular la gametogénesis. En cambio, esas que están centrales son las intersticiales que van a liberar la testosterona, ¿ya? Entonces, indudablemente que la testosterona es la hormona, ¿no es cierto?, responsable de características sexuales secundarias, como el crecimiento de la masa muscular, la fuerza, el crecimiento de densidad ósea, ¿cierto?, el cambio de voz, la profundización de la voz, el crecimiento de la barba, el vello axilar, el vello pubiano, ¿no es cierto? Eso entonces nos da la testosterona. Pero hemos dicho, ¿no es cierto?, que la testosterona es poco eficiente. Para eso entonces hay una enzima que la convierte en la, ¿no es cierto?, dihidroxitestosterona, que es mucho más eficiente que la testosterona. Entonces, estos túbulos seminíferos van a desembocar, cada túbulo seminífero va a desembocar entonces en un tubo recto, ¿ya? Que entonces se llaman rectos porque son de trayecto corto y de trayecto rectilíneo. Y que son los que está mostrando la flecha ahí, ¿no es cierto? Esos son los tubos rectos. Si nosotros analizamos los tubos entonces rectos, que están en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto?, están constituidos los tubos rectos solamente por células de Sertoli. Aquí no hay ni gonio, ni citos primarios, citos secundarios, solamente células de Sertoli. Entonces son las células de Sertoli son las que van a brindar el soporte estructural y nutricional durante la espermatogénesis, ¿ya?, que es la formación de los espermios. Entonces, cuya función es producir entonces espermio hacia el retetesti. Entonces, cada tubo recto va a desembocar en ese laberinto. Esos son los tubos rectos, se fija, termina un epitelio, cierto, espermático, estratificado, y termina bruscamente en un epitelio simple y del trayecto rectilíneo. Se fija, estos que están acá son todos rectos y están recubiertos entonces solamente por células de Sertoli. Esto es todo recto. Y esto van a desembocar entonces, exactamente, esos son los tubos rectos, solo constituidos por células de Sertoli, ¿cierto? Y van a desembocar entonces en ese laberinto que está en el mediastino testicular que se forma el retetesti, ¿ya? Entonces, al final de los tubos rectos desemboca entonces en esta red de tubos que es la retetesti o red testicular, o antro de Aymor, ¿no es cierto? Esta red se compone entonces de canales unidos, de cierto ubicados en mediastino y de trayecto tortuoso, cuya función es recoger toda la producción de espermio, ¿no es cierto?, de los túbulos seminíferos y conducirlos posteriormente hacia el exterior. Y ese es nuestro retetesti. Se fijan, nuestro retetesti ahora cambia la población de revestimiento. Pueden estar revestidos este retetesti por células planas o células cúbicas. Entonces, su función es recoger toda la producción de espermio y llevarlo entonces, se están produciendo los túbulos seminíferos, y llevarlo entonces hacia la zona externa. Y la zona externa, ¿no es cierto?, se denomina entonces, bueno, ahí estamos dentro, intratesticular,
pasamos a la parte extratesticular y van a desembocar entonces los conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes son los únicos revestimientos que tienen cilios vibrátiles. Normalmente los otros son todos estereocilios, a pesar que el retetesti también tiene algunas células que son ciliadas. Pero los conductillos eferentes, entonces, que se ubican en la cabeza del epididio a través de una estructura que se llama las estructuras cónicas, unos conos vasculares, y que van recibiendo entonces todos estos conductos, y al corte transversal en una imagen, un corte histológico, se ve un lumen bastante irregular, se fija, con células bajas y con células altas. Entonces, es una de las características de la cabeza del epididio. Si tiene ese tipo de epitelio, entonces quiere decir que es conductivo eferente, donde esos levantamientos está conformado por células cilíndricas, ciliadas, y esas zonas más bajitas están constituidos por células entonces cúbicas, ¿ya? Absorbentes, ¿no es cierto? Entonces ese es nuestro conductillo eferente, ¿ya? El revestimiento del conductillo eferente entonces está revestido por dos tipos celulares, como les señalaba, ¿ya? Ahí está con mayor aumento, y ahí se pueden ver los cilios, las células cilíndricas, ¿se fija? Tenemos la célula ciliada, ¿ya? Que son cilíndricas ciliadas, y las células cúbicas, que son las absorbentes. ¿Qué es lo que absorben? Los restos citoplasmáticos de la espermática, ¿no es cierto? Porque los restos hay que eliminarlos, y una manera es a través de la exocitosis. Y los cilios están empujando entonces los gametos que todavía no están capacitados con movimientos hacia el epididio, para que se puedan levemente ir madurando, ¿no es cierto?, y tener capacidad. Pero sabemos que cuando se capacita con la máxima velocidad que adquiere a nivel de tracto genital femenino, ahí se vuelven locos, ¿cierto? Ahí se capacitan. Pero mientras tanto están ahí, ¿no es cierto?, en vías de maduración, y en el momento de la eyaculación, ¿no es cierto?, se empujan hacia afuera, y algunos quedarán metidos en la ampolla del deferente, no salen todos, ¿no es cierto? Y ahí nuevamente los que no salieron siguen su proyecto de maduración. Entonces, los conductillos eferentes se vesten por células ciliadas, cuyo cilo empuja entonces el espermatozoide hasta el epidídimo. Y ahí se notan los cilios, se ve que son ciliadas, esos vellitos largos que están ahí. Las células cúbicas, esas que están aquí, esa, ¿ya? Presentan microvellosidades, y son las células absorbentes. Las microvellosidades, ¿no es cierto?, lo hemos pasado en epitelio, sirven para aumentar la superficie de absorción. ¿De qué? De los restos citoplasmáticos de la espermática. Es una función fisiológica. ¿Cuántos hemos? 25, 24 con el presente que está hablando. Pocos somos, de 69. Entonces el conductillo diferente, se fijan, es el aspecto que tiene su luz irregular, pero no es porque tenga contracción de las células musculares lisas que tiene por fuera, sino que porque tiene, ¿no es cierto?, células cilíndricas, esas son largas, con cilios, esos que se ven ahí, y células basales que son cúbicas. Entonces, esas son las absorbentes con microvellosidades. Por fuera, ¿qué es lo que tiene? Su membrana basal, por supuesto, ¿no es cierto? Y por fuera están rodeados entonces por fibras musculares lisas que ayuda también, ¿no es cierto?, a eliminar a los gametos durante la eyaculación, para eliminar todos los gametos que están en vía de maduración en este segmento. Entonces, esas son las células ciliadas y esas son las células absorbentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función del conductillo eferente? Hacer avanzar los espermatozoides a través de los cilios, que todavía no tienen movilidad los gametos, son inmóviles, ¿ya? Y retirar los restos citoplasmáticos de la espermática mediante la absorción, ¿ya? Por las células cúbicas, por supuesto, ¿cierto? Entonces, los conductillos eferentes
desembocan en un solo conducto que se denomina epididimo del órgano, pero conducto epidimario. Mide 6 metros, pero en un órgano que tiene 6 centímetros, 4 o 6 centímetros nada más. ¿No es cierto? Ese es el epidídimo. Y si nosotros hacemos el análisis, ¿no es cierto? Es un tubo estrecho y alargado, ¿no es cierto? Y que ahí se está produciendo entonces la maduración de los gametos. Ese que está ahí. Ahí empezamos fundamentalmente eso, empezamos ahí el epidídimo. Entonces posee la cabeza, el órgano, cabeza, ¿ya? Cuerpo y cola como órgano. Pero como conducto epidimario, ¿no es cierto?, tiene 6 metros de longitud. Entonces sería la porción del cuerpo y esa sería la cola. Si nosotros hacemos un corte histológico de este epidídimo, tenemos por fuera una cápsula, ¿no es cierto?, de colágeno denso irregular que le protege a este conducto epidimario que se enrolla en sí mismo. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace un tabique que se introduce hacia adentro con un tejido conectivo laxo. Fíjense, conectivo laxo. Y rodeando a cada conductillo epidimario tiene fibras musculares lisas y tejido estromático que le va rodeando. Entonces, la función es almacenar los espermios, ¿ya? Entonces, son los responsables de la maduración como de la activación de los espermatozoides, ¿ya? Lo cual requiere más o menos entre 10 a 14 días para que empiecen entonces a ser maduros. Esto, como les señalaba, mide 6 metros de largo, pero como está enrollado en sí mismo, está entonces en un segmento, ¿no es cierto?, que tiene 4 o 6 centímetros de longitud. ¿Cómo está tapizado? ¿No es cierto? Es un epitelio en primer lugar pseudoestratificado, ¿ya? Con células basales, que son esas células cúbicas, y las células principales que están acá. Pero hay otras células que son de forma de lápiz, ¿ya? Que son las células principales que están agotados o están en periodo, ¿no es cierto?, de reposo, pero son células cilíndricas. Entonces, y a su vez podemos tener linfocitos que atraviesan, ¿no es cierto?, el epitelio, y que se les llama también células de halo. Entonces, nuestro epitelio está ahí, y al centro, fíjese cómo tiene la cantidad de gametos que están en vías de maduración, ¿se fija? Y como señalaba, su epitelio es pseudo, con células basales cúbicas y células principales. Y otras que son muy finas, que tienen forma de lápiz, que se le describe como pencil cell. Y por fuera entonces tenemos, ¿no es cierto?, su membrana basal y fibras musculares lisas. Todas esas que están ahí, ¿no es cierto?, núcleos grandes, son fibras musculares lisas que ayudan entonces, además del conducto deferente, a eliminar los gametos que están aquí madurando. ¿Ya? Entonces, estas células principales, me he olvidado de decirles que tiene esterosilio. Obviamente, porque está ¿no es cierto? También aquí también se produce reabsorción, lo que no alcanza a reabsorberse en los conductillos deferentes se reabsorbe acá. Entonces, y por fuera, como les señalaba ya, ¿no es cierto?, tiene fibras musculares lisas, son esas que están ahí. Entonces, ese es nuestro revestimiento. Y ese es nuestro pseudoepitelio. ¿Se fija? Células basales cúbicas, células principales cilíndricas. Y estas son células que tienen los microhiciaes, que aquí se recibe el nombre de estereocilio, cuya función reabsorción entonces los restos citoplasmáticos que no fueron reabsorbidos en los conductillos deferentes. Y esos son los estereocilios en este esquema, que lo puse porque me pareció bastante bueno, ¿ya? Porque es muy didáctico. Las células basales, ¿no es cierto?, todas están en contacto con la membrana basal. Y las células cilíndricas son las únicas que tienen estereocilio. Ya está. Entonces, los estereocilios, lo hemos dicho, aumentan la superficie de absorción de los restos celulares de la espermatia. ¿Ya?
no todo se reabsorbe, ¿no es cierto?, por las células cúbicas del, del conductillo eferente. La cabeza, ¿no es cierto?, en la cabeza se ubican los conductillos eferentes, aquí, y aquí tengo, ¿no es cierto?, el epitelio. Mire, el epitelio es distinto, ¿se fija? Es distinto. En una prueba práctica o presencial, ¿no es cierto?, teníamos nosotros lo mismo esto. El epitelio es bastante irregular, con células altas y células bajas. En cambio, este no, parejito. ¿Cierto? El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilio. Y este es el epitelio, entonces, este ya es parte del conducto epidimario, está enrollado en sí mismo, probablemente este sea el mismo que se enrolla y está al lado, ¿no es cierto?, su prolongación. El conducto deferente ahora es un conducto muscular, en un tubo muy musculoso, ¿no es cierto?, que está compuesto fundamentalmente por una túnica media de músculo y que tiene 35-45 centímetros de longitud y que se conecta el epitelio entonces con los conductos eyaculadores, que es ese que está ahí, ese rosado. Este tiene, fíjese, toda esta es la capa muscular. Tiene tres capas. Una mucosa, que es eso. Esa mucosa está, ¿no es cierto?, compuesta nuevamente por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilio. Y su corio blanco, el laxo, eso blanco que está ahí, pues es el laxo. Pero luego viene la túnica muscular, la segunda capa. Y está compuesta por tres capas, la túnica muscular. Una interna longitudinal, por eso las fibras están cortadas transversalmente. Una media, la más desarrollada circular, que es esta que está acá, ¿no es cierto?, la más desarrollada. Y otra externa longitudinal, ¿se fijan? Pero la más desarrollada es esta, la que produce entonces la constricción, el avance, ¿no es cierto?, de los gametos hacia el exterior. Las longitudinales lo que hacen es, espera un poquitito, mamanita, ¿sí? Mira la Apache. Disculpe que la perrita son intrusita. La longitudinal corta la longitud del órgano y en cambio la otra produce la contracción anular para que expulse los gametos hacia el exterior. La pared de este conducto, ¿no es cierto?, que ahí nuevamente lo tengo, está presente, entonces es un órgano musculoso y mediante la contracción, ¿no es cierto?, al unísono, porque aquí debo señalar, recordar, ¿no es cierto?, lo de la musculatura, que están inervados por el sistema multiunidad. ¿Qué significa eso? Que cada fibra muscular tiene inervación propia. Por eso le pedimos, el conducto deferente, perdón, se contrae al unísono, todas sus fibras. No es como el otro, ¿no es cierto?, visceral, que se inerva una célula y de ahí pasa el estímulo a las siguientes células, porque tiene, ¿no es cierto?, uniones. Entonces el estímulo pasa de una célula a otra, en cambio esta no. Entonces se contrae, ¿no es cierto?, todo está inervado con fibras, entonces nerviosas, y por eso se contrae al unísono, ¿ya? Bueno, ya dije que tenía tres capas, ¿no es cierto?, la fibra muscular es lisa, indiferenciada, ¿no es cierto?, y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en evitar la contracción. Una vez que se desencadena, no lo podemos parar, porque está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, las capas, ya lo dije, la longitud, la interna, ¿no es cierto?, del músculo, la circular media, la más desarrollada, y la externa longitudinal. Y allí, nuevamente lo mismo para ver la mucosa. Su epitelio es pseudoestratificado cilíndrico con estereocilio, ahí son los estereocilios, y el corion, este que está acá, de tejido conectivo laxo, muy vascularizado, donde se notan muchos capilares, ahí se fija. ¿Y qué es lo que tiene también aquí? Pues membrana basal, por supuesto, fibroblasto, o sea, un tejido conectivo laxo. Y aquí se alcanza a apreciar, ¿no es cierto?, el corte en medio, sentido
longitudinal, porque la fibra muscular está en sentido longitudinal. Entonces ahí se ve una capa de la túnica muscular, la capa interna. Esto, el siguiente segmento, ¿no es cierto?, está compuesto por un tubo, es el epidídimo, ¿no es cierto?, que va a desembocar en la vesícula seminal, ¿no es cierto?, a ese nivel. Entonces, la vesícula o glándulas seminales son glándulas que producen el 60% del líquido seminal. Cada vesícula seminal, fíjese, es un túbulo, no sé, forma tubular, ¿ya?, lobulado, revestida por un epitelio secretor que secreta la mayor parte entonces del líquido seminal, ¿ya? Y que es un fluido grueso, contiene azúcares, fructosa, ¿no es cierto?, contiene ácido cítrico, alguna estructura inorgánica como fósforo, potasio, prostaglandina y fibrinógeno. ¿Cuál es su revestimiento? Es de tipo entonces simple cilíndrico a pseudoestratificado, secretor. Entonces, esta glándula libera entonces el líquido seminal, vesículas, y tiene una capa de fibras musculares, esta que está acá, bastante gruesa, con una interna circular, ya, esta que está acá, toda esa, y otra externa longitudinal. Nuevamente la capa interna circular es la más gruesa, ya, porque esta es la que ayuda a eliminar el líquido seminal en el momento de la eyaculación. Entonces, y lo que hace la longitudinal, acortar entonces, ¿no es cierto?, producir como una constricción para que el líquido seminal salga al exterior. Y por fuera, ¿no es cierto?, de esta fibra tenemos un tejido conectivo denso colágeno, a modo de cápsula. Esta vesícula con mayor aumento, ¿no es cierto?, la fructosa y otras sustancias son elaboradas por las glándulas o vesículas seminales, ¿no?, actúa como principal fuente de energía para expulsar a los espermatozoides, ¿no es cierto? En el fondo le estamos ya dando, ¿no es cierto?, nutrientes a nuestros gametos con fructosa, ¿no es cierto?, que son fundamentalmente disacáridos, fácil de degradar a monosacáridos. Entonces, esa es la energía que le estamos dando, nutriendo a nuestros gametos, y ahí, fíjese, están las secreciones almacenadas. Con mayor aumento, ¿no es cierto?, se cree que las prostaglandinas, ¿no es cierto?, ayudan de dos maneras a la fecundación. Uno reacciona con el moco cervical, ¿no es cierto?, femenino, para hacerlo más receptivo al movimiento del espermatozoide. Y en segundo lugar, la prostaglandina ayuda al movimiento del espermatozoide, ¿no es cierto?, hacia el óvulo, con contracciones peristálticas del útero, ¿no es cierto?, y las trompas de falopio, que son los mecanismos como hace avanzar dije óvulo, pero no es así, el ovocito. ¿Cuándo se produce el óvulo? Entonces, cuando se produce la fecundación, la unión de los gametos masculino con el femenino. Ahí se termina la segunda edición meiótica, ahí se transforma en óvulo. Cuando escriba, ahí se comete ese error, ovocito, secundario eso, ¿ya? Así lo hace avanzar. Una persona que digamos, no tiene familia, pero se puede unir ese ovocito, ¿no es cierto?, y transformarse en óvulo. Y ahí termina entonces, se transforma en el gameto femenino maduro. El siguiente segmento, bueno, desemboca un conducto eyaculador, y el conducto eyaculador nos va a desembocar entonces a esta estructura que es la glándula prostática, ¿no es cierto?, que son aproximadamente entre 30 y 50 glándulas pequeñas, tubuloalveolares, ramificadas, compuestas en 3 capas. Una capa interna, ¿no es cierto?, esta que son las glándulas mucosas. En la zona media son las glándulas, ¿no es cierto?, submucosas, estas que están acá, ya que están desembocando a nivel de la uretra,
mediante conductos, ¿no es cierto?, excretores, y fundamentalmente las externas son las glándulas principales, ahí es donde se produce el cáncer prostático. Y estas son túbulos, túbulos alveolares ramificadas, estas grandes que están aquí. Ahora, y periféricamente, ¿no es cierto?, aquí tiene una cápsula la glándula prostática, que le protege a toda esta glándula, ¿cierto? Ahora, entre medio, aquí lo que tenemos, el estroma prostático, que vamos a ver en un corte entonces histológico en los siguientes diapositivas. Esta glándula entonces, la capa mucosa, que está muy próxima a la uretra, entonces, toda esta glándula vierte su secreción directamente entonces en la uretra prostática, ¿ya? Las otras dos capas poseen conductos que desembocan también en la glándula, ¿no es cierto?, pero a través de senos prostáticos, ubicados a los lados laterales de la cresta, ¿no es cierto?, esta es la cresta, ¿ya?, uretral en la pared posterior de la uretra, de la pared posterior. En cambio, estas drenan directamente. Y poseen aproximadamente 16 a 32 conductos excretores que parten de ella y se abren principalmente entonces todo esto a nivel de la uretra. La superficie anterior de la próstata, esta que está acá, ¿no es cierto?, por delante de la uretra, esta zona, ¿ya?, está ocupada por un estroma. Se fija que aquí hay mucho más tejido que acá. Este estroma, ¿no es cierto?, es de tipo fibromuscular. ¿Qué significa eso? Que está compuesto por fibras musculares y tejido conectivo, ¿no es cierto?, denso, irregular. Y entonces gran cantidad de fibras musculares lisas. Y aquí vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. La proliferación del epitelio prostático es regulado, ¿no es cierto?, por esta hormona, mucho más eficiente que la testosterona, denominada la dihidrotestosterona. Y eso lo convierte en una enzima. La testosterona la transforma entonces en dihidrotestosterona. Nuestra próstata, ¿no es cierto?, esa que está ahí, tiene una cápsula de colágeno, ¿ya? Y en la parte interna está el conducto, entonces, el estroma prostático, con las glándulas principales, esas de verde, ¿no es cierto?, y las glándulas submucosas, que bueno, también están de verde aquí, y las glándulas mucosas que no se ven. Y esta es la uretra prostática. Pero aquí van a llegar dos conductos que son los conductos eyaculadores, del conducto al lado derecho del ocameto estrecho y el conducto del ocameto, perdón, del lado izquierdo, derecho e izquierdo, son dos, que van a desembocar también a este nivel de la uretra prostática. Entonces, ¿cómo está constituida la secreción? Es un líquido opalescente, fluido, ¿no es cierto?, ligeramente ácido, con un pH de 6,5, 6,8, ¿ya? Su contenido prostático es bajo, pero contiene calcio, fosfato, diastasa, beta-glucuronidasa y varias enzimas proteolíticas, ¿no es cierto?, y un potente fibrinolocina, entonces, que lo único que hace, ¿no es cierto?, es ir de alguna manera hidrolizando todos los elementos que tengan, ¿no es cierto?, en el lumen de la uretra. Es rica entonces en espermidina y fuente principal del ácido cítrico en esta región, y fosfatasa ácida del semen. La fosfatasa ácida es una enzima porque destruye, ¿no es cierto?, va a destruir, ¿no es cierto?, va a abrirse paso por la corona radial. La próstata, ahí tengo, fíjese que se nota unas concreciones, esas concreciones laminares concéntricamente, ¿no es cierto?, son una estructura determinada, cuerpos amiláceos, son concreciones prostáticas. Su epitelio, ¿no es cierto?, es simple cilíndrico, en esta región, ¿cierto? Simple cilíndrico
incluso hasta pseudoestratificado con microvellosidades, con estereocilio. Pero puede variar a simple cúbico, ¿ya? Incluso hasta simple urbana, y a veces, ¿no es cierto?, van en transiciones, depende entonces del apoyo hormonal. Los alvéolos, que son estas, la parte subalveolares de la próstata, ¿no es cierto?, en las personas mayores en frecuencia se ven estos depósitos de concreciones prostáticas, ¿no es cierto?, que varían de forma y de tamaño y que tienen aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Algunas son más grandes, otras más pequeñas. Y eso es un buen signo para determinar un diagnóstico patológico, ¿no es cierto?, si tiene o no tiene concreciones entonces prostáticas, que son los cuerpos amiláceos. Hay que siempre proyectarse a futuro curso. Esos son los indicadores que estamos hablando entonces, ¿no es cierto?, por un proceso inflamatorio que se destruye todo, pero si tienen la parte central de esos alvéolos o la glándula concreciones prostáticas, es una próstata. En los cortes entonces aparecen estos cuerpos, ¿no es cierto?, en forma concéntrica, como en la minilla. Ahí se alcanza a ver otro. Estas son las glándulas principales, la zona externa. Estas son las concreciones prostáticas, o los cuerpos amiláceos, está contenido con H. Entonces, externamente la próstata presenta una cápsula de tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, fibroelástico, rica en músculo liso también, ¿ya? Y que envía septos interior, ¿no es cierto?, para construir entonces el estroma. Y aquí se pueden observar, dice, cómo envía estos septos de conectivo. Y entre las glándulas hay un tejido conectivo laxo, fibroelástico. Entonces, las glándulas presentan entonces esas calcificaciones del líquido prostático denominadas los cuerpos amiláceos. Y estas son las glándulas principales, ¿ya? Y esos son nuestros cuerpos amiláceos, ¿se fijan? Con distintas tinciones, con Fangison y con esta con Arteta. Son los cuerpos amiláceos. Entonces, de alguna manera está controlado, ¿no es cierto?, el control hormonal de la próstata, ¿no es cierto?, está controlado por la testosterona, ¿no es cierto?, y los andrógenos suprarrenales, ¿ya? La hormona entonces que produce la célula secretora del epitelio conductal son convertidas en dihidrosis de testosterona, ¿no es cierto?, por la enzima 5-alfa reductasa. Eso es lo que hace convertir la testosterona, ¿no es cierto?, mediante esta enzima, la 5-alfa reductasa la transforma en dihidrosis de testosterona, que es mucho más efectiva que la testosterona. Entonces, ahí lo señalo, es 30 veces más potente que la testosterona, ¿no es cierto? Y estas se van uniendo al receptor de andrógeno, ¿no es cierto?, que producen cambios de conformación del receptor. Y entonces, y lo que pasa, el traslado del citosol, ¿no es cierto?, hasta el núcleo celular. Todas estas hormonas son a nivel nuclear aquí. Hay receptores. Aquí entonces los dímeros de fosforilado de este complejo del receptor de andrógeno se une entonces a una secuencia específica del DNA conocida como elemento de respuesta a las hormonas, ¿ya? Y que está entonces ubicada en las regiones promotoras de los genes diana. Estas hormonas, los andrógenos, los estrógenos, progesterona, son todos de nuclear. Por eso los anticuerpos son todos anticuerpos, ¿no es cierto?, que van a seguir en la parte nuclear, el DNA, porque ahí es donde se unen. En cambio, los restos son citosólicos o de membrana. En las glándulas, tenemos unas glándulas más, sigue para hacer la parte de fuera, ¿no es cierto?, la uretra, y desemboca una glándula que son las bulbouretales o glándulas de Cooper. Son chiquititas estas. ¿Se fijan? Estas son las glándulas de Cooper o las bulbouretales. Estas glándulas bulbouretales son túbulos alveolares compuestas, forma un pequeño lobulillo separado por fibras elásticas que tiene
y que está constituido por un tejido conectivo laxo y gruesos cordones de musculatura lisa y estriada. ¿Por qué lisa? Porque esto todavía tiene que ser estimulado, ¿no es cierto?, por el sistema nervioso autónomo durante la eyaculación. De tal manera que, y músculo estriado, ¿no es cierto?, y ya estamos llegando a la parte externa, ya como estamos de alguna manera controlando las secreciones. Pero músculo liso, ¿no es cierto?, involuntario. ¿Qué secreta? Mucina, muco. Cialomucinas y glicosaminoglicano. Y entonces, ¿qué hacen? Esta glándula de Cooper desemboca entonces cerca de la uretra membranosa del, digamos, el sistema reproductor masculino. Esta glándula de Cooper, ¿no es cierto?, son túbulos alveolares, ¿no es cierto? Y como liberan mucina, fíjense que su epitelio secretor es poco teñido, ¿cierto? Entonces, esto van a liberar un líquido preseminal, ¿ya? Y entonces son de estructura de tamaño bastante pequeña. Son como un poroto de tamaño grande, no sé, el poroto más grande, bueno, va a ser un chiquitito. Pero están ubicadas en el diafragma urogenital. Entonces, esta glándula atraviesa la fascia inferior del diafragma urogenital y se une entonces en la porción inicial de la uretra esponjosa. Ya estamos prácticamente, ¿no es cierto?, casi en el órgano copulador. Estas glándulas son túbulos alveolares, como les señalaba, se fija tubulares, pero túbulos alveolares, acuérdense que cuando uno habla túbulo acinosa porque el lumen es pequeño. Estos son lúmenes amplios, por eso uno habla de túbulos alveolares, ¿ya? Compuestas, ¿no es cierto?, porque tiene varios conductos que se embocan. Y ramificada también, pues obviamente faltó esa especificación. Y desde el punto de vista estructural que carece entonces esta se parece a las glándulas secretorias de mucina. Por eso su citoplasma es poco teñido, es muy claro, porque los hidratos de carbono, los glicosaminoglicanos, ¿cierto?, normalmente para poderlos reconocer los tenemos que teñir con paz, ¿no es cierto?, porque son glicoproteínas, o sea, son polisacáridos, pero con método corriente no se tiñen, porque los métodos corrientes de la hematoxilina tienen núcleo y la auxinan a las proteínas, y como no son proteínas, ¿no es cierto?, son polisacáridos, no se tiñen, por eso sí, el citoplasma muy claro. Y como toda célula tiene su núcleo entonces basal, células secretoras me refiero, y por fuera, ¿no es cierto?, para controlar también tiene que tener células mioepiteliales, para poder liberar su secreción hacia el exterior. Entonces, su epitelio es simple cilíndrico, va a variar entonces la altura, ¿no es cierto?, depende del estado funcional de la glándula, y está bajo el control de la testosterona. Todas estas glándulas están bajo el control de la testosterona, fundamentalmente la dihidrotestosterona. Nuestro órgano copulador, estamos terminando ya, ¿no es cierto?, el práctico. Si nosotros hacemos un corte, ¿no es cierto?, tenemos por fuera, ¿no es cierto?, piel, eso es piel, ¿no es cierto?, por piel delgada. Bajo él hay una fascia, ¿no es cierto?, pero fíjense, nuevamente encontramos un tejido protector a estos cuerpos que se eréctil. Está compuesto por estos dos cuerpos eréctiles, ¿no es cierto?, cavernoso, y este cuerpo eréctil, ¿no es cierto?, que está rodeando la uretra, es esponjoso. Entonces, tiene tres cuerpos cilíndricos, que son cuerpos cavernosos o eréctiles. Dos dorsales, los cuerpos cavernosos del pene, y uno ventral, ¿no es cierto?, el cuerpo esponjoso de la uretra, que envuelve la uretra peniana, ¿verdad? Por eso se llama esponjosa de la uretra. Y la envuelve en toda su trayectoria. Si nosotros hacemos un corte de este órgano copulador, tiene por fuera, ¿no es cierto?, tiene externamente una albuginia,
pero por supuesto la piel, externamente piel, la epidermis, piel delgado. Bajo esta epidermis, entonces, está la dermis y ahí tengo una fascia superficial de Colles, ¿ya? Y en esta fascia entonces están las venas dorsales superficiales. Luego, ¿no es cierto?, viene una fascia que es una fascia profunda, ¿ya?, donde encontramos, ¿no es cierto?, las arterias dorsales, esas rojas, ¿no es cierto?, y las venas dorsal profundas, ¿ya? Y más internamente tengo la albuginia, eso que está ahí. Y la albuginia separa entonces a los dos cuerpos cavernosos, ¿se fijan? Por este tabique, el pectum pectiniforme, y también entonces rodea a el cuerpo esponjoso de la uretra. Entonces, el pene son dos masas dorsales, ¿no es cierto?, de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos, y una masa ventral que tiene la misma función, pero se denomina el cuerpo esponjoso, ¿ya? Y que está nuevamente, ¿no es cierto?, incluido dentro del segmento esponjoso de la uretra, como ahí podemos ver la uretra. Y esos son los cuerpos entonces cavernosos. Ok, sigamos. Entonces, rodeando los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos se encuentra la albuginia, la que le señalaba yo, esa que está ahí. Eso blanco, ¿no es cierto?, de tejido conectivo denso colágeno, fibroelástico, ¿ya? Y los tres forman entonces una cápsula alrededor de cada uno de ellos. ¿Se fija? Esa es su cápsula. Ahí está la otra cápsula. Listo. Que se originan de la albuginia, por supuesto. Entonces, tenemos entonces el cuerpo cavernoso contiene gran abundancia de espacios vasculares, ¿ya?, amplios, en forma irregular, que están entonces revestidas por un endotelio vascular. Estos espacios son las cavidades, ¿ya?, vasculares. Están rodeados por una capa delgada de músculo liso, cada una de ellas, ¿ya?, que forma entonces los cordones dentro de la túnica albuginea, que se interconectan y entrecruzan con los cuerpos cavernosos. En un corte transversal tenemos eso, ¿se fijan? Por fuera, ¿qué es lo que tengo? Tengo en la parte externa de la piel, por la epidermis, ¿ya? Posteriormente, se fija, tengo aquí una fascia superficial, muy vascularizada. ¿Se fija? En la parte interna tengo otra fascia, la fascia profunda, y luego la albuginia, separando estos dos cuerpos, es el tabique. Y más abajo voy a encontrar entonces, también procedente de la albuginia acá, o el tejido que va a rodear entonces este cuerpo que son eréctiles, que es la uretra, o los cuerpos cavernosos de la uretra. Dije cavernoso, esponjoso. Eso es lo cavernoso, esponjoso de la uretra. Entonces, la albuginia es un tejido conectivo denso, fibroelástico, ¿ya? Y que enlaza entonces estos tres cuerpos eréctiles, ¿ya? Y forma una cápsula alrededor de cada uno de ellos. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí está la otra. Los cuerpos cavernosos contienen abundancia de espacios. Los espacios son las cavidades vasculares, que esas se van a llenar de sangre en el momento de erección, ¿ya? Amplio, de forma irregular, y están revestidos, por un epitelio, ¿cierto?, endotelio vascular, sí, un vaso sanguíneo. Estos espacios están rodeados por una capa delgada de músculo liso, ¿ya?, y que forma cordones dentro de la túnica albuginea que se interconecta y entrecruza el cuerpo cavernoso. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, el cuerpo esponjoso. Ahí está la uretra esponjosa, y aquí con mayor aumento, se fija, estos son los espacios vasculares, ¿ya? Ahora, estos espacios vasculares, fíjense bien, muchas fibras musculares llegan en sentido perpendicular, en fondo,
Entonces, por eso cuando se produce la erección, ¿no es cierto?, de estos cuerpos eréctiles, esto hace que forme como un diafragma, ¿no es cierto?, que evita que la sangre almacenada ahí se pueda viajar, ¿no es cierto?, hacia los vasos venosos para mantener la erección del órgano copulador. Y esas son las funciones que tiene el músculo liso, ¿no? Entonces formar como verdaderas válvulas ahí, ¿no es cierto? Entonces, y aquí está escrito, entonces, esos irregulares del músculo liso forman entonces como nodillas subendoteliales, ¿ya? Alrededor de los espacios vasculares irregulares. Estos son los espacios vasculares, son cavidades, ¿ya? Esa. Y entonces, ¿qué van a formar ahí, no es cierto? Van a colocar entonces como verdaderas válvulas que evitan que la sangre vuelva entonces siga el curso hacia los vasos venosos. Por eso se mantiene la erección del órgano ocular. El tejido conjuntivo intersticial del cuerpo cavernoso y esponjoso contiene muchas terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Los tejidos erectos entonces poseen espacios vasculares que aumentan el tamaño y quieren, ¿no es cierto?, rigidez mayor al llenarse de sangre durante la erección, y que proviene de tanto de las arterias profundas del pene, esa que está en los cuerpos cavernosos. A ver si puedo volver atrás. Esta, de ahí proviene la sangre de estas arterias profundas del pene, ¿ya? Y que se van a mantener entonces llenas durante la erección de este órgano copulador. Y entonces, que se van a dividir estas arterias profundas del pene en ramas menores de una arteria lisina. Y estas son las que, ¿no es cierto?, se produce aquí entonces una dilatación de estos vasos sanguíneos durante la erección, y aumenta entonces el flujo hacia el pene. Y esto se va a dilatar, ¿ya? Existe entonces anastomosis arteriovenosa entre las fases profundas del pene y el sistema venoso periférico. Para terminar, ¿no es cierto?, el glande en la parte, ¿no es cierto?, anterior del pene, ¿no es cierto?, corresponde a una detección distal de los cuerpos esponjosos del pene, porque hasta ahí no llegan los cuerpos cavernosos, solamente los cuerpos esponjosos. Y está revestida por una piel modificada, ¿ya?, con características propias que difieren, ¿no es cierto?, al resto del cuerpo. El epitelio es estratificado plano no queratinizado, ¿ya?, pero puede tener leve queratinizaciones, sobre todo las células superficiales, por supuesto, y que es un epitelio entonces del tipo paraqueratinizado, no logra queratinizarse. Son células que mantienen, ¿cierto?, sus núcleos, por lo tanto son células vivas, pero tienen la síntesis de proteger, la función de proteger el epitelio, por eso se queratinizan, para protegerlo del roce. Las células del estrato basal de epitelio se ubican algunos melanocitos que le dan el color entonces a este segmento, ¿ya? Entonces puede ser que esta piel de glande sea un poquitito más oscura, ¿ya? El epitelio envía entonces abundantes colgajos epiteliales que se profundizan en el corio o lámina propia. Es como todo epitelio que está expuesto a roce, no solo ahí, sino que vagina también tiene la misma característica, el esófago tiene todos los epitelios, ¿no es cierto?, que son de mucosa, tienen colgajos muy grandes, muy profundos, para tener mayor resistencia, entonces, mayor sustentación al tejido conectivo, ¿no? Entonces, estas son crestas papilares que se meten, ¿no es cierto?, hacia la profundidad del tejido conectivo laxo. Son bastante vascularizados, ¿no es cierto?, hay muchos capilares sanguíneos linfáticos y vasos de pequeño calibre, ¿ya? Pero aquí tenemos una situación, ¿no es cierto?, que hay que cuidarla, sobre todo los varones,
porque se postula que el cáncer cervicuterino estaría dado por este tipo de secreción de esta glándula de Tyson. ¿Y dónde se ubican? En esta región. Ahí se libera. En el surco balano prepucial, ¿no es cierto? Existe aquí tienen aquí gran cantidad de glándulas sebáceas que no están asociadas a pelo ni a vello. Entonces, esta secreción, ¿no es cierto?, la libera entonces esta glándula de Tyson. Y que una de las teorías, ¿no es cierto?, de que los cánceres cervicouterinos sería producto de estas secreciones liberadas en la región del surco balano prepucial. El corte transversal del pene, ¿no es cierto?, con esto estamos ya terminando. Tiene dos capas de epidermis, ¿no es cierto?, uno externo y otro en la parte interna, ¿no es cierto? En la parte externa es una epidermis como cualquiera, ¿no es cierto?, con dermis, ¿ya? Y con ácido de fibras colágena, ¿ya?, formando como una pequeña capa fibrosa resistente. Y este es el prepucio, ¿ya? La parte interna está revestida por un epitelio también estratificado plano no queratinizado, ¿no es cierto?, con abundantes fibras colágenas, pero que en la parte profunda, fíjese, es muy vascularizada. ¿Se fija? Extremadamente vascularizada. Esa sería entonces la albuginia del pene y la parte profunda muy vascularizada. Y esto entonces, esta región profunda es la que se va a desembocar entonces con la albuginia del cuerpo esponjoso de la uretra. Esos son los plexos venosos entonces que están debajo de la albuginia, muy vascularizados. Y entonces, solamente señalar que entonces que este cuerpo esponjoso también se dilata en los momentos de erección, ¿no es cierto? Y está unida este prepucio con este frenillo que tiene aquí, de tejido conectivo. Y eso es todo. ¿No? ¿Tengo más cortes? Sí. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Para señalar que como es un órgano muy sensible, el glande, ¿no es cierto?, tiene muchas terminaciones libres, ¿no es cierto?, muchas, son muy numerosas, de terminaciones de sistema nervioso, y se encuentran en el core entonces también algunas fibras encapsuladas, ¿ya? Y esas fibras encapsuladas son las que uno menciona como el de Meines, que es del tacto, ¿no es cierto?, Ruffini, Pacini, calor, frío y presión, Pacini. Entonces, esos son el mecanismo sensible que tiene el glande. Y también hay células de Merkel en los epitelios, que es un mecanismo receptor del tacto. ¿Ok? Y el glande está cubierto por el prepucio, eso que está acá. ¿Ya? Entonces, este glande tiene doble revestimiento, el revestimiento que está acá y el revestimiento que está por debajo del prepucio, ¿cierto? Que se refleja a nivel del frenillo, ¿se fija ahí? Entonces, el epitelio es el mismo, estratificado plano no queratinizado, pero con leves pisos de queratinización. Y siempre se mantiene húmedo esta región, ¿no es cierto? Porque tiene una membrana que es una mucosa. Y aquí, ¿no es cierto?, en la región badano en este surco que hay aquí, ¿no es cierto?, en el surco balano prepucial, hay desembocadura de glándulas sebáceas, por lo tanto, toda esa zona se mantiene, como el glande está recubierto por el prepucio, se mantiene húmedo, a menos que no sea circuncidado. La circuncisión, ¿no es cierto?, es cortar todo el prepucio para dejar el glande descubierto. Y que ciertas religiones les exige a sus miembros la circuncisión. Pero indudablemente que la circuncisión, ¿no es cierto?, favorece a la higiene en la zona desértica donde hay poca agua, ¿no es cierto?, no se puede estar lavando,
por lo tanto, la liberación de estas secreciones entonces no se acumulan y genera una serie de facilidades la circuncisión, pero normalmente los que no son de esa religión no son circuncidados. Bien, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? No tengo, creo que más. Ah, pero hablar de la uretra nada más, ¿no es cierto? Que existen tres tipos de uretra, ¿no es cierto? O tres regiones de la uretra masculina. Tenemos la uretra entonces, ¿qué es la uretra? Es un túbulo fibromuscular, ¿no es cierto?, que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior, hasta este orificio externo de la uretra. Y aquí está la vejiga, po. Ahora, esta uretra indudablemente es mucho más largo que en las damas, po. En las damas, ¿no es cierto?, son 3 a 4 centímetros, muy corta. En cambio, esto es más de eso. Entonces, por aquí salen por la uretra para pasarle entonces los gametos y la orina, ¿ya? Tenemos una uretra prostática, que es muy corta, la uretra membranosa y la más larga entonces la uretra esponjosa, ¿ya?, que está rodeada por los cuerpos esponjosos. La uretra prostática, ¿no es cierto?, está al centro de la próstata y está recibiendo no solo la secreción de la próstata, ¿no es cierto?, sino que también está conduciendo los gametos que proceden de los testículos, ¿ya? Y también entonces 3 a 4 centímetros desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática, cortita el segmento. Está revestida por un epitelio de transición, porque son todos de la vía urinaria, ¿ya?, por un urotelio, ¿ya?, con zonas intermedias a veces, ¿no es cierto?, de epitelio estratificado cilíndrico. Y los conductos eyaculadores que desembocan aquí, ¿no es cierto?, del genital, desembocan en la pared posterior del segmento, y múltiples conductos entonces excretores de las glándulas prostáticas, ¿no es cierto?, tanto submucosas como principales. La membranosa, ya, se extiende, ¿no es cierto?, de un centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene, y el epitelio nuevamente es de tipo transición, ¿ya?, y termina entonces en la uretra membranosa. Este epitelio, ¿no es cierto?, puede ser estratificado cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico, ¿ya?, y más bien parece un epitelio de las vías espermáticas que un epitelio, ¿no es cierto?, de vías urinarias. A través de un espacio, ¿no es cierto?, peritoneal profundo del piso de la pelvis, y a medida que ingresa en el perenne, entonces va ingresando, se está introduciendo. El músculo estriado esquelético del espacio peritoneal profundo que rodea la uretra forma entonces el esfínter externo, que es voluntario de la uretra. Controlamos la orina, ¿ya? La uretra esponjosa, la que está alrededor o sea, está al centro de los cuerpos esponjosos, ¿no es cierto?, tiene 15 centímetros de longitud, lo que puede medir un órgano copulador, ¿no es cierto? Hay de menor longitud también. Entonces, a través de toda la longitud del pene se abre entonces esta superficie, ¿no es cierto?, o esta cavidad, ya, hasta la parte externa del uretra peniana, incluyendo el glande, ¿ya? La uretra peniana está rodeada por el cuerpo esponjoso a medida que atraviesa entonces la longitud del pene. ¿Y cómo está revestido? Por un epitelio pseudo, o sea, estratificado cilíndrico, con células endoepiteliales. Aquí tengo las glándulas de Litre. Y estas glándulas de Litre se ubican dentro del epitelio, ¿ya?, excepto en su extremo distal, donde se tapiza por el epitelio estratificado plano, no querenizado, porque estamos saliendo ya, ¿no es cierto?, la parte externa, que se continúa entonces con la piel del pene. La lámina propia es de tejido fibroelástico, ¿ya?,
suelta y muy vascularizada bajo el epitelio. En la uretra peniana también desembocan los conductos de las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que son glándulas tubuloacinosas mucosas que se sitúan detrás del bulbo cavernoso. En esta zona la uretra está rodeada por cuerpos esponjosos. La uretra desemboca las glándulas entonces uretrales, las de Litte, ¿no es cierto?, que son glándulas endoepiteliales, están dentro del epitelio, o son intraepiteliales, tubulomucosas que atraviesan la lámina propia, ¿no es cierto?, con una fina capa de tejido conectivo y penetra entonces hasta el cuerpo esponjoso.